Dile que está al lado tuyo, el Señor siempre te va a sorprender. El problema es que muchos de nosotros no nos dejamos sorprender. Y eso me recuerda a la historia de alguien que hace algunos años le costaba mucho dejarse sorprender y arruinaba sus fiestas de sorpresa. No voy a decir nombres porque pues no me gusta quedar mal con la gente, pero a la persona que ustedes vean que voltea a ver en este momento, esa es. Pero muchas veces no nos dejamos sorprender por lo que el Señor quiere hacer en nosotros, porque ponemos otras cosas, tantas dificultades que hay que no nos permiten ser sorprendidos. Estos días el Señor nos ha sorprendido, y el día de ayer en nuestro servicio de apertura de Aliento de Vida en Rino, gracias a Dios fue una bendición. Gracias a Dios tuvimos un tiempo increíble en el que algunos hermanos nos acompañaron y pudieron ver este comienzo, este inicio de la obra allá en Rino, que sabemos que el Señor está ya trabajando en familias, que está llevando hombres y mujeres para ser restaurados, para ser renovados y para ser transformados con la ayuda del Señor. Y seguimos trabajando y creyendo que cada uno de nosotros que estamos en este proyecto del Señor, en el que el Señor sigue trabajando en nosotros, porque el Señor sigue trabajando en nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? El Señor tiene que seguir trabajando en nosotros. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, muchas cosas que tienen que ser transformadas, y que únicamente se logra con ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo vamos a seguir batallando y pataleando, y la gente va a seguir teniendo sus mismas luchas, porque no ha logrado entender que para poder ver la mano del Señor yo necesito salir de esa caparazón que he puesto yo mismo alrededor de mí, para hacerme yo mismo creer que no se puede. Mucha gente no logra salir del lugar donde está porque se han creado un escudo tan fuerte, protector, que no les permite lo que Dios quiere hacer. Y en esos días, hablando acerca también, ayer compartiendo un poquito acerca de esta palabra, compartiendo un poquito de lo que Simón Pedro le dice a Jesús en aquella conversación en Juan capítulo 6. Y yo voy a pedirles hoy a ustedes que me acompañen en algunos versículos. Vamos a tratar de, con ayuda de Dios por el tiempo, vamos a leer, vamos a tratar de entender o de, con la ayuda del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos recibir la parte del Señor para nosotros hoy a través de Juan capítulo 6. Y vamos a empezar con las palabras de Simón Pedro a Jesús en el versículo 68 de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 68 y versículo 69. Y qué importante es que cada uno de nosotros podamos ponernos en esa perspectiva de que en algún momento vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a ser testigos de cosas que nos van a hacer o nos van a querer hacer tambalear en nuestra fe, que nos van a querer hacer tambalear en lo que hemos creído, pero siempre lleguemos a esta conclusión y a este entendimiento y a esta reflexión en nuestra vida. Simón Pedro le contestó a Jesús en el versículo 68. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, la invitación para esta tarde, para cada uno de nosotros, es que tengamos bien claro en quién hemos creído. ¿Está conmigo? ¿En quién ha creído usted? ¿A quién le está creyendo? ¿Y a quién le ha creído en lo largo de su vida, en los últimos años? ¿A quién le ha creído usted que ha visto que en su vida se han logrado cosas que en otro tiempo no se hicieron, pero que se lograron cuando usted empezó a creerle a Dios? Cuando usted empezó a creer en Dios y cuando usted puso su confianza en el Dios que todo lo puede. Porque nuestra confianza, mi hermano, tiene que estar puesta en el Dios que todo lo puede, no en un hombre que hay cosas que no va a poder hacer. La palabra del Señor nos enseña que hay algo que nosotros podemos creer en algunas personas, pero realmente cuando ponemos o cuando queremos poner toda nuestra confianza en el hombre, la palabra dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que llegar a esta conclusión en nuestro diario vivir. ¿A dónde más podemos ir si en el único lugar que encontramos, número uno, palabras de vida, es en Jesús? Si en el único que encontramos motivos para vivir es en Jesús. Si en el único que encontramos fuerzas para seguir adelante es en Jesús.
Y por eso es que hoy, viendo un poquito el contexto de todo lo que está pasando en el capítulo 6 de Juan, empezamos con viendo de dónde viene Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús antes de llegar a esta conversación con Pedro? Antes de llegar a estas palabras que salen de la boca de Pedro. Algo grave tiene que estar pasando para que alguien diga estas palabras. Algo poderoso estaba sucediendo en aquel momento de la conversación de Simón Pedro con Jesús, para que Simón le dijera: maestro, es que ¿a dónde más podemos ir? Y cuando estas palabras salen de la boca de Pedro, es que vemos entonces que a partir del versículo 1 en adelante empieza una serie de actividades en las que Jesús empieza a obrar y empieza a trabajar, no solamente en sus apóstoles, en sus discípulos, sino que también en las multitudes que lo seguían. Y en el versículo 1 de Juan capítulo 6, si usted me acompaña, Jesús, vemos ahí en el versículo 1 que Jesús pone a prueba de uno de sus discípulos la fe. Jesús pone a prueba la fe de Felipe. Ahora, ¿cuántas veces nuestra fe ha estado a prueba? ¿Cuántas veces hemos visto que nuestra fe es puesta a prueba para poder comprobar realmente en quién y a quién le estamos creyendo? Y empieza el versículo 1 de Juan 6, dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Préstele atención a esto, por favor. No pierda de vista que una gran multitud lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Diga conmigo: Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios siempre sabe ya lo que va a hacer de antemano. Pero vemos cómo Jesús en este momento pone a prueba la fe de Felipe. En el versículo 7, Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Qué respuesta la de Felipe a esa invitación de Jesús, para que la fe de Felipe pudiera actuar en ese momento de manera de darse cuenta quién estaba con él, quién le estaba haciendo esa pregunta y quién era el capaz de alimentar a esta multitud? Vemos a los discípulos de Jesús que son los testigos de todos los milagros que Jesús hace, pero en ocasiones es como que entraron en un momento o en un limbo, en una situación en la que dejan de ver al que está con ellos y empiezan a ver lo que está en contra de ellos. Y muchas veces nos sucede a nosotros que se nos olvida quién está con nosotros, que se nos olvida quién ha prometido estar con nosotros, que se nos olvida quién va a proveer. Y ella, no conforme todavía, le pregunta a la señora: por favor revise bien porque sí quiero pagar. Eso es un corazón honesto, porque ella sabe que tiene que pagar, pero también sabe que tiene un Dios que puede hacer milagros y que le puede proveer, y lo único es creer en nuestro corazón. Entonces vemos cómo en ese momento Jesús lleva a Felipe a darse cuenta realmente de su condición en su fe en ese momento. O sea, Jesús, ni trabajando un montón podríamos darle de comer a toda esta multitud. O sea, Jesús, ni trabajando 4 meses podría salir de esas deudas que tengo. Por eso, pastor, es que usted no sabe, pero yo tengo que dejar de ir a la iglesia porque tengo que pagar deudas. ¿En dónde está su fe? Por eso es que tengo que dejar de ir al grupo de vida porque tengo que pagar deudas. Por eso es que tengo que dejar de servir por un tiempo. Hermana Elisa, no me ponga. Hermana Mariela, no me ponga. Pastor, no cuente conmigo porque tengo que pagar mis deudas. ¿Y quién está con usted, pues?
Pero muchas veces retraemos de tal manera nuestra fe y la llevamos a enfocarse tanto en la condición y en la situación actual que se nos olvida, como cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban temerosos, temblando de lo que iba a suceder porque la barca estaba siendo sacudida por la tormenta en medio del mar, y se nos olvida que en medio de la tormenta Él está con nosotros. Y que lo que menos deberíamos nosotros de hacer es tomar decisiones que nos alejan o que nos llevan a pensar que Él no está con nosotros. Felipe pensó en trabajo, Jesús estaba pensando en un milagro. Jesús pensó en posibilidades, Felipe estaba pensando en imposibilidades. ¿En qué pensamos nosotros cuando nos encontramos frente a este tipo de circunstancias? ¿En qué piensas tú cuando dices tengo que alimentar a mis hijos, tengo que alimentar a mi familia? ¿Quién está contigo? ¿Quién camina contigo? ¿Quién ha sido bueno contigo? ¿Quién ha sido tu Ebenezer hasta este momento? ¿Quién ha sido tu Shaddai hasta este momento? ¿Quién ha sido tu Shalom hasta este momento? ¿Quién ha sido tu proveedor? ¿Quién ha sido tu Ebenezer? Como para que nosotros pensemos es que es mucho trabajo, y aún con mucho trabajo no lo lograríamos, Señor. Le estamos diciendo al Señor que no se puede lograr, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, para el Dios que todo es posible. No, para Él nada es imposible. Entonces vemos que Jesús pone a prueba la fe de Felipe. ¿Cuántas veces tu fe ha sido puesta a prueba? Levanta la mano todo el que aquí en un momento ha pasado o ha visto que su fe está como que, uy, yo siento que mi fe está pasando por una de las peores circunstancias. Volver nuestra mirada a quien nos ha dicho que va a estar con nosotros. Volver nuestro corazón a quien nos ha dicho que va a estar con nosotros es la clave para que nuestra fe logre, para que la prueba de nuestra fe logre el objetivo por el cual fue enviada esa prueba a nuestra fe. No es para disminuirla, no es para apagarla, no es para cancelarla, sino es para que avance y crezca en el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Que crezca su fe en el Señor. Créale, porque usted va a estar testificando aquí que Dios ha cumplido su palabra. Pero hay que creerlo en nuestro corazón. Luego vemos y aparece otro de los apóstoles, otro de los discípulos de Jesús en el versículo 8. Como algunos de nosotros que a veces queremos arreglar las cosas, pero más las dañamos. Como algunos de nosotros que posiblemente queremos aportar algo, pero lo aportamos desde nuestra misma incredulidad. Queremos hacer que el otro crea, pero yo estoy hablando desde mi incredulidad, y lo que hago es echarle más tierra a las cosas. Andrés en el versículo 8, sí, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Diga conmigo, vio la posibilidad. Andrés vio la posibilidad. Él vio que ahí estaba la provisión de Dios. Ahí estaba lo que Dios les estaba mostrando con lo que iban a alimentar a la multitud. Pero en signos de interrogación dice Andrés, el mismo que estaba dando la buena noticia. Aquí está un patojo que tiene 5 pescados y 2 peces. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿De qué sirve? Tengo esto, Señor, pero ¿de qué sirve? Está esto, Señor, pero ¿para qué sirve esto? ¿No ves la necesidad que hay? Entonces, 2 de los discípulos de Jesús, 2 de los apóstoles de Jesús entran en un conflicto con su fe. Diga conmigo, conflicto de fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a personas que han tenido conflictos de fe? ¿Usted ha visto a alguien que está teniendo conflictos en su fe? Si usted no está seguro de estar cimentado en Cristo y en la palabra del Señor, y que su fe está fortalecida en el Señor, no diga nada.
Si lo que va a decir lo va a traer desde un punto de vista de duda o de incredulidad, mejor no diga nada. Cállese y espere a que el Señor le dé una palabra en su vida y en su corazón que le asegure a usted que está viendo lo mismo que Dios está viendo, que le asegure a usted que usted está viendo y está creyendo lo mismo que Dios está creyendo, antes de que le vaya a usted a decir a alguien algo que no está en su corazón como algo que usted ya creyó. Hay 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué sirve? Incredulidad, inseguridad. ¿De quién estaba con ellos? Andrés reconoce que hay una manera de alimentar a la multitud, como nosotros posiblemente reconocemos de dónde viene nuestro socorro. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos. Sabemos de dónde viene nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes, pero es que este problema sí está canijo. Alzaré mis ojos a los montes, pero es que este problema sí, ala, qué difícil. Sé que tengo que alzar mis ojos a los montes, pero es que cuando veo para abajo, está grueso. Entonces Andrés reconoce que hay una manera de alimentar a la multitud. ¿Cuántos aquí reconocen que hay una manera de solucionar nuestros problemas y es en Cristo? ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Reconocemos que de la única manera que podemos solucionar nuestros problemas en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, es en Cristo. Pero muchas veces la incredulidad gobierna en nuestro corazón. La incredulidad tomó un lugar en la vida de Andrés que no tendría que haber tomado, como también lo tomó en la vida de Felipe, poniendo su atención y poniendo su mirada en las cosas que Jesús no estaba poniendo su mirada. Jesús estaba viendo la necesidad de las multitudes. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Vemos la necesidad de la gente de Cristo o vemos las dificultades para llevar el mensaje de Cristo? ¿Qué estamos viendo? Y en este contexto es que nosotros vamos a llegar en su momento a las palabras de Pedro. ¿Sí? ¿Ven ustedes cómo viene Jesús lidiando con sus discípulos? Cómo viene Él lidiando con la necesidad de las multitudes, pero también lidiando con la incredulidad de sus propios discípulos, los que han visto los milagros, los que han visto las maravillas que Él ha hecho. Jesús entonces toma los panes en el versículo 10. Jesús dijo, me llena de mucha alegría y me llena de mucha convicción en seguir confiando en Él, porque en ningún momento vemos a Jesús entrando en una discusión con ellos. En ningún momento vemos a Jesús peleando su lugar. Ustedes no saben quién soy yo. No. Ustedes no saben quién les está hablando. No. Hola. En el versículo 10 Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Imagínese usted, si usted tiene uno en su casa y se le acaba todo en un ratito, ¿qué será darle de comer a 5,000 hombres hambrientos? Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Nunca Jesús dejó de ver la oportunidad de alimentar a las multitudes basado en lo que Andrés le había dicho. Nunca la incredulidad nuestra afectará el poder de Dios. ¿Está conmigo? Nunca nuestra incredulidad afectará la forma de sorprendernos que Dios tiene para sorprendernos en el momento que más lo necesitamos. Nunca nuestra incredulidad será un impedimento para Él, aunque usted no lo crea. Como cuando cantamos, aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando.
Aunque no lo pueda creer, Dios está obrando. Aunque no lo puedas creer ahora en tu situación actual, Dios está obrando. Dios está obrando en tus finanzas, Dios está obrando en tu salud, Dios está obrando en tu cuerpo, Dios está obrando en tu familia, Dios está obrando en tu matrimonio, Dios está obrando en tu situación legal en este país. Cuando a muchos posiblemente en este momento se les ha olvidado en quién tienen que confiar, yo te digo hoy, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios, y que esa incredulidad que se levanta de vez en cuando, dile: Señor, yo hoy renuncio a la incredulidad, yo hoy renuncio a la duda, yo hoy renuncio a todo lo que me hace creer y pensar que estoy solo. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Versículo 11: luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Hay una versión que dice: todos se hartaron hasta que quisieron. Una vez que dejaron, una vez que quedaron satisfechos, una vez que se hartaron, una vez que se llenaron, Jesús les dijo a sus discípulos, yo me imagino que los reunió a todos y si hubiera sido yo, les hubiera tirado un pan, un pescado a cada uno en la carota y le doy, ya su incredulidad aquí está, hasta esto le sobró. Ese soy yo, perdóneme, ese no es Jesús. No, entonces, ¿dónde voy? Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, a ver si siguen teniendo ese mismo problema de incredulidad. Ahora usted solo tiene que pagar $3 con 23 centavos. $3 con 18 centavos. A ver si le queda un poquito más de duda. Pregunte otra vez si quiere. No reneguemos cuando el Señor nos diga que tomemos un camino diferente al que siempre tomamos, porque en el camino donde siempre vamos nos vamos a perder de las oportunidades que Dios tiene para sorprendernos. En esa nueva ruta que ella se fue, se encontró ese sobre con $1,000. Como la abuelita. Aquí no hay nadie. Vámonos. Y que Dios la bendiga, porque con eso ella nos bendijo a nosotros con un almuerzo el domingo pasado. Y Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Sí? Aunque te digan que no en el trabajo que estás aplicando, ¿qué tú sabes si el trabajo que te van a dar es mejor que ese? No te aferres a las cosas materiales, no nos aferremos a las cosas superficiales, aferrémonos a Cristo, porque si estamos aferrados a Él y en Él, seremos siempre sorprendidos y siempre tendremos algo que testificar. Entonces los discípulos bien felices de la vida, me imagino. Ya me imagino a Felipe y Andrés cómo andaban ahí. ¿Ya viste, Felipe? Te lo dije. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Porque la matemática nuestra siempre es 0 más 0 es 0. Pero la matemática de Dios es 0 más 0 es 1,000,000. 0 más 0 siempre serán posibilidades en las que Él puede obrar un milagro a favor de nosotros. Alguien está esperando un milagro del Señor, siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo, porque el Señor está obrando. Y en su momento el Señor mostrará su gloria y su gracia. Luego más adelante en el versículo 22 vemos cómo las multitudes, después de ver todo lo que estaba sucediendo, después de ver todo lo que Jesús hacía, después de ver cómo Jesús mostraba su grande amor y misericordia hacia ellos, en el versículo 22 dice: al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. ¿Quién viendo lo que Jesús está haciendo no se va a subir en una bicicleta, en una moto, en un taxi, en un bus, en un Uber, en un Lyft, en lo que sea, para llegar a donde está viendo los milagros del Señor?
En esa desesperación, las multitudes se suben a las barcas que hay ahí para ir hasta Capernaum. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo. Y aquí vuelvo a mi versión favorita porque les doy de hartar. Déjeme, ahorita la voy a encontrar. A ver si alguien, yo creo que es la nueva versión internacional, si no me equivoco. Reina Valera 1909. Muchas gracias, mi hermano. Eso es lo bueno de tener gente que estudia, ¿ya ve? Y si no tengo la 1909, aquí está. Versículo, ¿dónde iba? 26. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo lee, por favor. Reina Valera 1909. Respondiéndoles Jesús y dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Bueno. Os hartasteis. Os hartasteis. No se hartéis de mí. Bueno, entonces usted puede ver cómo es que Jesús entiende aún la razón principal por la que la multitud lo seguía. ¿Sí? ¿Cuál es la razón principal por la que la multitud estuvo dispuesta a hacer lo que fuera necesario para llegar a donde estaba Jesús? La Nueva Traducción Viviente de Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales. Las señales se tienen que entender. Aún los milagros los tenemos que entender, porque tienen un propósito, tienen un sentido y tienen un valor en la vida de Cristo Jesús. Cuando nosotros tomamos los milagros, los valores, las cosas que Dios hace por nosotros como algo pasajero, como algo, sí, esto pasó porque pues es Dios y soy su hijo y punto. No, tenemos que entender porque es que hay milagros y hay señales en nuestra vida. Porque es que Dios te está dando, porque es que Dios te está abriendo puertas, porque es que Dios te está sanando, porque es que Dios está llevando a cabo un milagro en tu vida. Tenemos que entenderlo también. Y entonces Jesús dice en el versículo 27: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de adopción. Versículo 28, Jesús invita a la multitud a ver cuál es la única obra que Dios espera de ellos. Hoy el Señor nos invita a ver cuál es la única obra que Dios espera de nosotros. Y en el versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿A quién le estamos creyendo? Iglesia, en el tiempo actual en el que vivimos, y no me cansaré de recalcar cada domingo, cada martes, cada viernes, cada día si es necesario, ¿en quién está creyendo? ¿A quién le está entregando usted su corazón para que usted pueda creer, para que usted pueda recibir, para que usted pueda adoptar lo que este sistema corrupto nos está ofreciendo? El siglo en el que vivimos es un siglo muy peligroso. El tiempo en el que vivimos es un tiempo de mucho engaño, mucha perversión, mucha perdición. Hay gente que se está llenando de odio, que se está llenando de resentimiento. Es un tiempo como en los días de Noé. Y lamentablemente no nos estamos dando cuenta todos de la necesidad que tenemos de volver a Cristo, de volver nuestro corazón a Cristo, no a lo que nos da Cristo. Jesús les dice a las multitudes: ustedes tienen que entender esto. No pongan su fuerza, no pongan su mayor ímpetu en venir corriendo hasta aquí donde estoy yo porque les di de comer. No, pongan su mayor fuerza y entusiasmo en buscar la vida eterna. Y eso es lo que usted vio tenemos que hacer: buscar la vida eterna. ¿Cuántos anhelan buscar la vida eterna? Amén. Entonces, en el versículo 32, quiero ir rápido porque el tiempo me avanzó. Versículo 32 al 40. Después de que les dice:
que la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en Él. En el versículo 32 Jesús les respondió nuevamente: les digo la verdad, no fue Moisés que les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Porque entraron en una conversación que sí, que Moisés, que esto. No, no fue Moisés, fue mi Padre. Que en el desierto recibimos esto. No, fue mi Padre. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que recibimos, todas las bendiciones de Dios en nuestra vida, no es el buen trabajo, no es el buen inglés, no es que si tenés papeles o no tenés papeles, es la bendición de Dios. Es Él el que nos sorprende. Jesús le respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora les ofreceré el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Versículo 41 al 48. En esta conversación de Jesús con las multitudes, en el versículo 41 dice: entonces la gente comenzó a murmurar. Siempre va a haber gente que se va a levantar para murmurar, para criticar, para condenar, para levantar calumnia, chisme, engaño, ¿sí? Disensión, destrucción, amargura, diferencias. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Ellos se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Ay, ay, ay. Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir: yo descendí del cielo? Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que les dije, o dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Creer, mi amado hermano, creer. Si usted es un creyente, ¿cuántos se consideran creyentes en Jesús? Creyentes. Yo soy creyente, yo tengo que creer en algo. Yo tengo que poner mi confianza en algo. Yo tengo que depositar mi fe en algo. Tengo que creerle a alguien. Tengo que confiar en alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús, el único pan que sacia nuestra hambre y nuestra sed. El único que nos da vida después de muertos. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque el que cree en Él, todo le es posible. Versículo 60 al 71. Con esto terminamos. Vemos cómo después de toda esta travesía de Jesús, conversaciones, momentos en los que escuchaba de sus propios discípulos no tener fe o no creer cómo era posible hacer las cosas. Muchos de sus discípulos, en el versículo 60, muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Diga conmigo: los esfuerzos humanos no logran nada. Por más que yo me esfuerce humanamente, no voy a lograr nada. Por más que me esfuerce humanamente, no voy a lograr lo que Él espera que yo logre en Él, que tiene que ver más con lo eterno que con lo temporal. Todo esfuerzo humano es descartado, porque fuera de Él, lejos de Él, apartados de Él, nada podemos hacer.
Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y ahí es donde vemos las palabras de Simón Pedro. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos, a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento. En nosotros tiene que seguir la certeza y la seguridad de en quién hemos creído. ¿A quién le ha creído? Levante la mano el que ha creído en Dios. Levante la mano el que ha creído en Dios, que le está creyendo y le quiere seguir creyendo a Él a pesar de lo que nos rodee. Aunque los que me rodean dejen de creer, yo tengo que seguir creyendo. Aunque los que me rodean en algún momento puede que abandonen este camino, yo no tengo que abandonar este camino, porque en el Señor estoy seguro. En el Señor sé que todo tiene un propósito. Pero necesito permanecer firme. Permanece firme donde estás. Toma lo que tienes, aunque no parezca mucho. Tómalo y dile: Señor, esto es lo que tengo. Posiblemente solo tienes 5 panes y 2 peces como aquel muchachito, pero posiblemente la fe de aquel muchachito pudo más que la fe del mismo Andrés. Pero si tú tienes lo que tienes, dile: Señor, esto es lo que tengo. ¿De qué sirve? Para que tú puedas hacer tu obra en mi vida. Esto es lo que tengo. Tengo un corazón dispuesto. Tengo una vida dispuesta que quiere adorarte, que quiere alabarte. ¿De qué te sirve? Dime, Señor, ¿de qué te sirve? Esto es lo que tengo. Y el Señor va a obrar. Y el Señor va a obrar de tal manera que nos va a sorprender y nos seguirá sorprendiendo todos los días de nuestra vida. Solo atrévete a creer. Solo cree. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Palabras mismas de Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿O cuántos quieren seguir viendo la gloria de Dios en su casa, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en su negocio, en su compañía? No tendrás que cerrar, no tendrás que tomar decisiones a la ligera, porque el Señor está trabajando y está llevando tu fe a un tiempo de prueba. Pero este tiempo de prueba es únicamente para comprobar, mi hermano, en quién estás creyendo. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás abriendo tus oídos? Porque vendrán personas que te rodearán y te llevarán palabras negativas. Habrá alguien que posiblemente llegará como Felipe. Habrá alguien que posiblemente llegará como Andrés. Pero habrá alguien que llegará como Pedro y te dirá: ¿a dónde más puedes ir? Si solo en Dios tienes palabras de vida eterna. No lo abandones. No dejes este camino. Nunca salgas de los caminos del Señor, por más difícil que te parezca. Confía en el Señor. Confía en el Señor, porque siempre llegará a tu vida un Pedro. Aunque se levanten multitudes queriéndote hacer creer lo contrario, no abandones este camino.